A nuestro grupo nos correspondió el método de Jambú, donde principalmente vamos a dar una breve introducción de la importancia de estabilizar, donde iniciaremos dando una pequeña introducción enfocada a los deslizamientos, ya que se ha ilustrado la importancia que puede adquirir la estabilidad de algo en nuestro medio, pero esto es apenas una parte de la geotecnia, puesto que también es una pieza fundamental en otras actividades de la ingeniería, tales como el diseño y construcción de presas de tierra, enrocado, diques, rellenos y terraplenes. Dichas estructuras de tierra, en conjunto con los cortes o excavaciones que se practican en los proyectos de ingeniería, forman lo que se ha denominado los taludes artificiales, son los que ya han sido intervenidos por el hombre. Dentro de los taludes artificiales deben reconocer las diferencias entre los cortes y terraplenes, teniendo en cuenta que estos, como las presas, el grado de control que pueden ejercer la ingeniería es mayor, dado que se seleccionan los materiales que los forman, los sistemas de colocación, compactación y drenaje. En las excavaciones de laderas habrá que trabajar con los materiales en su estado natural, con las que las variaciones que pueden presentarse de un punto a otro en las condiciones hidrológicas y geológicas, las propiedades geotécnicas del suelo y rocas, el grado de meteorización. En cualquier otro caso, deberán considerarse a mediano, largo plazo factores tales como el cambio que introduce en el medio ambiente toda obra de ingeniería. Eh, En este caso, el método de Jambú, en una época de métodos numéricos y programas informáticos, muchos conocerán el método de Jambú por sus métodos de estabilidad de taludes en equilibrio límite, con superficies de rotura no circulares, mediante dovelas o rebanadas, pero trabajó en muchos otros campos como pilotes, cálculo de asentamientos y carga de hundimiento. Nilmar Yambú empezó a estudiar arquitectura pero cambió de idea y terminó estudiando ingeniería civil. En 1949 se trasladó a la Universidad de Harvard, donde trabajó con Arthur Casagrande y Carter Sagi. Leyó su famosa tesis doctoral sobre estabilidad de taludes en 1954 y volvió a Noruega, donde trabajó con Laurits Hjerm en el recién fundado Norwich Geotechnic Institute. Durante los años 70 se especializó en geotecnia, aprovechando los estudios para plataformas petrolíferas del Mar del Norte. El factor de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer cuál es el factor de amenaza de que el talud falle en las peores condiciones de comportamiento, para el cual se diseña y se expresa de la siguiente forma. El método de Jambu tiene las siguientes condiciones. La primera es que es válido para cualquier tipo de superficie. La segunda es que en las expresiones siguientes no se ha introducido el efecto sísmico. También se desprecia el efecto de la diferencia entre las fuerzas verticales de interacción entre rebanadas. La cuarta es que cumple equilibrios de fuerza pero no de momentos. Y la quinta es que es aplicado a circuitos proporcionando valores similares a los de Bishop. Esta ecuación con estas condiciones se expresa de la siguiente forma. El procedimiento a seguir consiste en dar a los siguientes pasos. Por lo cual la ecuación se reduce a la siguiente forma. Dando así el método modificado de Jambo. Las condiciones hacen referencia a la primera, que es válido para cualquier tipo de superficie, esa sigue siendo normal. La segunda también se corrige empíricamente el hecho de haber despreciado el efecto de la diferencia entre las fuerzas verticales de interacción y entre rebanadas. La tercera es que cumple el equilibrio de fuerzas, pero no de momentos. Estas condiciones se introduce un factor FO,
dependiendo del cociente D sobre L y del tipo de material que forma el talud, por el que se multiplica el valor del coeficiente de seguridad proporcionando por el método de Jambu simplificado. Estos valores del coeficiente f sub o pueden obtenerse aplicando una ecuación polinómica de expresión. Los coeficientes A, B y C dependen del material interceptado por la superficie de deslizamiento. Como se indica en el cuadro inferior, se aprecia de la siguiente manera. De acuerdo con el anterior análisis, podemos llegar a la figura en donde se demuestra la dovela, donde se puede formar el peso, el radio, la altura, la base por cada dovela que se forma entre las figuras, R del seno del ángulo sobre N y los ángulos formados entre dichas figuras. Esto se puede apreciar en la siguiente figura. También se deben considerar ciertos parámetros para identificar, como la cohesión en términos de tensiones efectivas en kilonewton sobre metro cuadrado, el ángulo de fricción interna en grados, el peso específico del terreno en kilonewton sobre metro cúbico, el peso específico del agua correspondiente a 9.8 kilonewton sobre metro cúbico, la altura de la dovela en la parte media en metros, la altura del nivel del agua en metros, el ángulo positivo o negativo de la base de la dovela respecto a la horizontal en grados, el ancho de la dovela en metros, la longitud de la dovela en metros, el peso en kilonewton sobre metro y la altura del nivel de agua en la grieta de tracción. Tenemos que para la estabilidad de taludes en las expresiones vistas para el coeficiente de seguridad de F, no se han considerado las posibles acciones exteriores sobre las rebanadas como lo son. Por ejemplo, 1. El efecto sísmico se incluirá mediante una aceleración aplicada en el centro de la gravedad del elemento de acuerdo con alfa por h por la gravedad y alfa por b por la gravedad. 2. Las cargas aplicadas directamente sobre el talud que deben introducirse en un punto de aplicación modificando las ecuaciones de equilibrio de momentos respecto al círculo. Esto se realiza mediante el método de Phillips o el de Bishop y las fuerzas se encuentran mediante el método de Jambu. 3. La carga de agua sobre la superficie del talud cuando éste está sumergido. Y 4. Zona superficial fisurada que puede, además de tener una carga de agua de infiltración desde la superficie, contribuye con peso más no con resistencia, así como se puede evidenciar en la siguiente. En materiales no cohesivos o en taludes formados por diferentes materiales, suele ser más adecuado trabajar por el método de poligonales de Jambu. Y en caso de que los materiales sean especialmente homogéneos, se puede acudir al método de Bishop o en general a los métodos basados en superficies de rotura circulares. Muchas gracias.